Alejandro Valderrama es una hermosa persona y escritor, crítico cinematográfico y literario, egresado de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue jefe de redacción de la revista Arcadia, director de La Gaceta, Arcadia va al cine, director de La Gaceta y director de los laboratorios Frankenstein. Ha publicado varios libros, novelas y poemarios como Imágenes de un viaje del 93 y Para un fantasma lejano del 98. Con ambos poemarios consiguió el Premio Nacional de Poesía que otorga el Ministerio de Cultura en Colombia. Nos reunimos aquí para presentar su último hijo, Genoveva, La Mujer Palmera, un libro álbum, un poema ilustrado por nuestra siguiente invitada, Sandra Restrepo. Sus imágenes le han puesto portada a más de 15 libros. Además ha sido ganadora del premio del público en el Salón Visual Bacánica en 2019 y tuviste el segundo lugar en el Salón Visual en 2021. Ha expuesto su trabajo en espacios como la Galería Casa Cuadrada, la Galería Sextante, Casa Tinta, la editorial Ex Libris y la Fundación Giorgio Cini en Italia. Bueno, bienvenidos. Estoy muy contenta de hablar con ustedes de este libro que me parece precioso y me parece que atrás tiene un gran trabajo, entonces me siento muy honrada de tenerlos aquí. Para iniciar, quiero que nos cuenten a todos cómo se encuentran ustedes, cómo empieza su amistad, cómo llegan a concluir a hacer un libro juntos, si esto se planea desde el inicio o Hugo ya tenía el texto del poema y desde ahí comenzaste el trabajo o comenzaron todo desde cero juntos. Y como háblenos de eso, cuéntenos sobre eso. Está bien, empieza. La amistad con Sandra ha sido sin duda una recompensa para un escritor que siempre ha estado en el cine y ha hecho de sus textos una forma visual que sugiere a un lector en el sentido en el que siempre me ha interesado, y no en vano aquí en Ficciones dimos un taller al respecto sobre la imagen como una herramienta de escritura para observar el entorno de un personaje, la forma como se desarrollan y se relacionan en relación con un espacio determinado. Y ese espacio determinado con Sandra fue el espacio operático alrededor de un libreto de una ópera que escribí para un montaje que se hizo en el Julio Mario Santo Domingo hace ya algunos años, hace 10 años tal vez, que es una traducción del mito de Orfeo al ámbito amazónico. Entonces, el desconcierto y la perplejidad que se llama felicidad con Sandra surgió porque yo simplemente le mostré el libreto y ella, en un movimiento bastante e igualmente operático, me lo regresó ilustrado. Entonces fue una sorpresa absoluta porque pues algo es compartir un texto, pero este registro era, como les decía, totalmente inesperado, y desde ese momento ya pues empezó a funcionar el trabajo. Y hay algo que no te lo he dicho, Sandra, y lo voy a decir aquí públicamente, y es una relación muy empática en el nivel de neurosis creativa que manejamos en el esmero por los detalles. Y ya Sandra nos va a contar por qué este libro se tardó 7 años en ser publicado y por qué se trabajó tanto. Pero así como yo tengo la obsesión por revisar una y otra vez los manuscritos de los textos cuando van a ser ya editados, pues Sandra me sorprendió con Genoveva por el esmero con el que ella empezó a traducir a las imágenes el poema que yo le entregué para continuar con nuestra complicidad visual y literaria. Así que, pues si les quieres contar de qué se trata ese esmero neurótico, felizmente neurótico. Es que justo cuando nos conocimos,
y que Hugo me pasó el escrito de la ópera, el poema de ópera. Yo estaba comenzando a querer ilustrar. Yo soy diseñadora gráfica y en ese momento había acabado como de salir de trabajar en el periódico El Tiempo y quería dedicarme a ilustrar. Entonces vi la oportunidad de comenzar a ilustrar un libro con ese texto tan bello que hizo Hugo, que se llevó precisamente a la ópera, y que pueden encontrar partes del concierto en YouTube, que es de Cristina Pluhart, ¿no? Sí. Y que el montaje lo hizo Mapa Teatro. Y fue muy, muy bonito porque por lo menos en ese libro la coincidencia del escenario fue también lo que yo concluí para esa cubierta sin nunca habernos comunicado en absoluto. Entonces ese fue como el primer lanzamiento que hice yo para ser como ilustradora de libros, porque antes solo los diagramaba y los dirigía. Y justo con Genoveva fue el primer libro que yo hice con esta técnica. Estamos de primero en primero. Y yo iba a hacer este libro de Genoveva también con la misma técnica que había hecho el anterior libro con Hugo, que era acrílico con óleo, pero en mitad del camino me di cuenta que ese no era el resultado que merecía el libro en términos de comunicación, y apareció en una búsqueda por un lenguaje gráfico hacer este tipo de collage con Genoveva precisamente, y así empecé siendo como ilustrador con esta técnica. Y algo que pues tiene el registro de los libros ilustrados es muy estimulante para un autor por una circunstancia de comunicación, porque tú haces una novela y, como decía un autor inglés, tarde o temprano te espera una larga melancolía cuando empieza la duda después de 2 años de estar trabajando 8 horas diarias y no saber hacia dónde va la historia y si funciona y si a alguien le interesará parte de ti mismo. En cambio, con el registro de este tipo de libros y con la literatura infantil específicamente, hay una manifestación de entusiasmo que es masiva. Los libros infantiles que he publicado han tenido escenarios un poquito más tumultuosos que una librería, como son canchas de básquetbol en los colegios donde te dicen el nombre, donde hay niños que se te acercan y dicen: no sé leer, pero me sé tu libro de memoria. Es muy sorprendente. Entonces aquí con el poema de Genoveva, saber que al otro lado de las palabras estaba Sandra le daba también un tono especial a la escritura, porque es una, entre comillas, soledad cómplice, y es una soledad feliz, pues sin que yo sea un escritor típicamente maníaco-depresivo, ni mucho menos me caigo en el lugar común de la escritura como una especie de neurosis galopante que conduce al gastroenterólogo después de la segunda novela, para nada. Pero en el caso de esto, pues la fiesta sí está asegurada, porque empiezas a ver la ensoñación de las imágenes posibles. En el caso de este libro, por ejemplo, en el caso también del Jaguar de Orfeo, que es como se llama la ópera, magnificada por las imágenes de la cercanía de un diálogo creativo que sí te llevan a un puerto acompañado de una forma muy feliz. Y la gran belleza de la imagen también, ¿no? Porque se abre la página y uno puede percibir en el lector, no sé, sorpresa o muchas cosas que en el silencio de la lectura de una novela o de un poema que está más cifrado, está más cerrado, ¿no? El cerebro como del espectador. Sandra, me encantaría que nos hables un poco como de la técnica del collage, en lo que estuve investigando.
dijiste como que tus primeros acercamientos a la imagen fue el collage. Dices, lo que siempre hice fue collage. Me acuerdo de estar recortando, pegando y mezclando materiales desde muy chiquita. Eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Muchos materiales que a veces se nos hacen conocidos y otros no. Hay texturas que supongo en el momento de tomar la fotografía o escanear, no sé, se pierde algo de eso. ¿Tú querías que el juego fuera así? Cuéntanos del montaje del libro. Mientras tanto yo abro el libro y voy mostrando. Sí, gracias. Pues efectivamente, es que generalmente cuando yo escuchaba a los otros ilustradores siempre les preguntan ¿desde cuándo dibujas o desde cuándo ilustras? Y todos dicen no, desde que cogí un lápiz. Y yo decía no, pero yo no me identifico con esas personas porque yo no dibujo desde que cogí un lápiz. Lo que sí sé es que sí recorto y pego y hago montajes, ensambles desde que, eso sí, desde que tengo memoria. Entonces, precisamente en busca del lenguaje gráfico y con la insistencia de mi esposo, que es artista plástico, decía, no, pero es que tú ilustras, pero sé más tú. Y yo, sé más yo. No entendía qué, porque yo decía, pero si yo soy yo cuando dibujo, porque pues soy yo la que dibuja. Y fue en un momento en que estaba ahí en mi taller y en ese momento estaba haciendo unas libretas japonesas y entonces tenía como los hilos, los papeles, todo, y lo vi ahí y yo dije, voy a hacer collage con las, o sea, porque a mí me gusta el collage, lo tengo incorporado, la forma en que yo compongo las imágenes, que es más a la forma del diseño que al de la ilustración, pero lo que voy a hacer es dibujar, no voy a recortar imágenes que ya existen, sino voy a hacer mis propias imágenes y con mis propias imágenes voy a componer a manera de collage. Entonces este libro está hecho de esa manera, casi todos los papeles son reciclados, hechos a mano, hay unos que son japoneses, hay unos que son, incluso hay uno que sale también en la cubierta que tiene como una impresión que fue unos papeles que yo diseñé para unas guardas de otro libro, de esa manera. Entonces, para finalizar las imágenes no las escaneo, sino que les tomo la fotografía porque me interesa mucho que no se aplane con el escáner, sino que genere el volumen que da la luz. Es que acá hay un perro, pero no se ve. Hay un perro que no se ve. Y es que en la cubierta, bueno, y en el transcurso del libro, que hay una historia paralela, salen unos nidos. Esos nidos están hechos con el pelo de mi perro. Esa era mi próxima pregunta. Gracias, Huguito. Pero, o sea, la idea fue también de los pájaros al ver que ellos cogían el pelo de mi perro para hacer sus nidos. Entonces yo dije, sí, son muy inteligentes porque es súper sedosito y es perfecto para un nido, entonces de ahí los hice. Y me parece precioso que el nido empieza estando en el suelo y después lo subes a la cabeza de Genoveva. Iba a preguntar por eso, pero creo que es un movimiento orgánico y lo podemos dejar a la imaginación de cada uno. Hablas de arte japonés también y aquí tenemos una serpiente. ¿Es después o antes del colegio? Yo te la busco. La piel de la serpiente está hecha con una técnica de arte japonés que se llama Sumi Nagashi. ¿Esa la haces tú o el papel lo haces tú o lo alcanzaste de algún recorte? Es justo lo que están viendo aquí, eso se llama así, la piel de la serpiente. Justo este papel es un marmolado italiano. Ok. Pero sí hay lo que tú dices en el libro y
¿Cuál era la pregunta? No, que si lo hacías tú desde cero o que si recortabas. Yo en algún momento hice papeles imitando el marmolado con témperas, pero yo dejé de hacer esos papeles. Yo ahorita solo los compro. Bueno, Huguito, ahora quería preguntarte por las estaturas. Tienes un libro infantil que se llama El amor de una jirafa, y en la descripción que leí, porque intenté buscar el PDF pero no lo encontré para leerlo, dice: puede haber algo más opuesto que una jirafa y un chancho, existen dos animales más diferentes. Pues en este libro, escuchen bien, una jirafa y un chancho terminan enamorándose. En Genoveva también está presente esta diferencia de las formas, ¿no? Porque Genoveva es una mujer alta, como una palmera, como un pendón, acaba de decir Huguito antes de comenzar la entrevista. Y el muchacho que la hace suspirar es de un tamaño menor, como Hugo Chaparro. Entonces, tenemos una jirafa enamorada de un chanchito y tenemos una mujer palmera enamorada de Hugo Chaparro. ¿Por qué te interesa tanto la diferencia en el amor? Porque sin duda en México yo descubrí que no tengo apellido sino descripción. Es decir, lo chaparro no quita lo valiente, y lo cotidiano de la vida con Genoveva, los últimos 42 años, ¿no? Genoveva, no solamente ha sido una proyección de mi perspectiva ante el mundo peculiarmente interesada por la estatura. También tengo, por ejemplo, una novela que se llama El buey descalzo, que es un hombre tan grande que no le cabe ningún zapato, entonces pues vive descalzo. Y puede sonar una anécdota un tanto banal, pero sí te hace pensar en tu lugar en el mundo, que te lo da desde mi perspectiva dos cosas: la voz y el cuerpo. La voz es tu lugar en el mundo frente a otro con el que estás dialogando, y el cuerpo pues sin duda, ¿no? Es el límite de la piel frente a las otras pieles. Y si yo he desarrollado algo en mi larga vida atlética en plano doméstico, son mis pantorrillas, porque gran parte de la casa está a la altura de Genoveva. Entonces, para alcanzar ciertos elementos en la cocina, libros, etc., ese ejercicio, digo, la anécdota puede ser banal, pero cuando se traduce a la escritura y al interés por esa diferencia, que me gusta mucho que la hayas definido de esa manera, sí crea una perplejidad, no desconcertada, pero sí de curiosidad ante lo que son las diferencias de los cuerpos y la sintonía del amor. El amor de una jirafa pues es un amor sin solución dramática, es decir, un marrano enamorado de una jirafa, pues cómo se dan un beso, ¿no? Pero bueno, hay un beduino que los encanta, eso está en el libro, y los transforma en conejos, etc. Y el conejo también está aquí, pero Sandra lo convirtió en liebre. Y por ejemplo, algo que yo les recomiendo a todos que lo hagan, porque es una enseñanza del mundo azteca que en ciertas geografías se pierde: siempre que hay luna llena nos está mirando un conejo desde la luna. Y si la miran con detenimiento, están ahí las orejas, la cabecita, está un poquito así reclinada, y no la miramos, porque este libro también no es solamente la diferencia de la estatura, sino la actitud en la mirada. Y la actitud en la mirada, enaltecida por el amor, pues te da una perspectiva inspiradora. Así que El buey descalzo, El amor de una jirafa, Genoveva la mujer palmera, y sin duda, recorriendo muchas de las historias que he escrito, siempre hay chaparros inspirados por la estatura de Genoveva. Desde mi 1.48 entiendo todo lo que acabas de decir. Pues entendemos, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota? La primera vez que fui a visitar a Hugo a su casa, me recibió con un butaco plegable y no me decía nada, seguía hablando conmigo y dice: el butaco para aquí, el butaco para allá, el butaco para aquí. Y entonces cuando ya me miró como que yo hacía como, pero ¿qué le pasa?
Me dijo, es que yo vivo en mi casa así, con este butaco, porque todo está a la altura de Genoveva. Sí, es mi estatura portátil. Claro, no es solo la estatura, es como el nivel de perspectiva, lo que alcanza a ver Genoveva también está muy abajo, ¿no? Como desde su altura uno supone que no podría ver lo que está más abajo, pero esta Genoveva ve absolutamente todo porque tiene también ojos de halcón. Eso me parece muy bello y es un libro sobre la vista. También cuando se encuentra con el amor se habla de atravesar la distancia con los ojos y que la actividad favorita de Genoveva es ver hacia el horizonte. Entonces, no sé, como abramos la conversación un poco a la vista, ¿ustedes piensan que solo lo que podemos ver está cerca? ¿O cómo funciona ahí el deseo, la vista? ¿Se construye el deseo solo con lo que podemos o queremos ver? ¿Sí? Pues la maravilla de la literatura fantástica, no hablo de la literatura realista, es que te lleva detrás de la fachada, de la apariencia y descubre lo inesperado. Y eso es una enseñanza que nos la han dado todos estos escritores que contradicen ese lugar común de lo testimonial en la escritura. Solo escribe de lo que conozcas. Me parece que eso es muy dudoso porque si no, no existirían. Bram Stoker no hubiera hecho Drácula, Mary Shelley no hubiera hecho Frankenstein, porque escribían de cosas absolutamente desconocidas. Entonces cuando hay esa especie de militancia con la realidad, la militancia de la realidad te impone una mirada igualmente pragmática. Yo creo que uno puede escribir felizmente por la libertad que da la escritura de cualquier mundo inesperado. La ciencia ficción, Ray Bradbury yendo a los planetas a donde hoy están sus colonias, a Marte, etcétera. Entonces no se trata simplemente de esa diferencia de lo físico, sino lo que hay detrás de lo físico, que Sandra lo interpretó también y me sorprendió en la primera reunión que tuvimos en el Fondo de Cultura para empezar a estudiar el libro, los papeles. Yo estaba un poco sorprendido porque era una mirada casi entomológica, con Gabriela, la directora del fondo, mirando los papeles, los tintes, aquí va a quedar bien, cuál era el gramaje, etcétera. Pero en la explicación que nos hizo Sandra, Gabriela y a mí del libro, que descubrí muchas más cosas, es de qué forma Genoveva termina teniendo una mirada mitológica sobre el mundo, y por eso se eleva por el aire, por eso es capaz de cargar nubes como si las sintiera, por eso la realidad le es un pretexto para la fantasía y para descubrir la fantasía que empobrece lo pragmático. Sobre todo hoy en día, pues lo decía en una presentación que tuvimos del libro, donde la mirada está tan pauperizada por el inmediatez del vértigo modelo internet, los teléfonos y la ansiedad del WhatsApp y una especie de precipitación donde leer un poema es poner un freno a la realidad y detenerte en las palabras. Esto es lo que está en Genoveva. En Genoveva, con la escritura, con los dibujos y con lo que hizo Sandra, que fue convertirla en una chamana. Pues sí. Quisiera hablar de justamente intentar ilustrar las cosas que se puede imaginar Genoveva, que son cosas que no todo el mundo se puede imaginar. Y casi en todas las páginas nosotros nos... Como lo toman los indígenas o los científicos. Entonces, lo que nadie se imagina en el universo, ya que veníamos de unas ilustraciones de varios animales, estos animales realmente existen, son peces abisales. Entonces pues son muy pocos los registros que hay de ellos, pero existen, y cuando uno los ve realmente uno no cree que existan, o sea, aparecen de otro mundo. Este que señalas es el pez diablo que acaba de decir también Hugo. Hugo. Me está robando el cerebro. Este pez es realmente una larva de ese pez y es increíble porque tiene
una característica, y es que la hembra es muy diferente morfológicamente al macho. Entonces, la hembra puede medir 23 centímetros y el macho 5 centímetros. De esa diferencia estamos hablando. Y lo que hace, como es tan difícil aparearse en esas profundidades, o sea, encontrar una hembra, lo que hace el macho es la muerde, la agarra mordiéndola y no la suelta, y se va fundiendo el cuerpo de él con el de la hembra, hasta que solamente la hembra, después de un tiempo, absorbe los testículos y ella puede decidir cuándo se fecunda. O sea, es un pez rarísimo. ¿A qué profundidad está? Lo que pasa es que generalmente los peces abisales están como a los 3000 metros de profundidad, pero no siempre están a esa misma profundidad y pueden subir hasta 1000 metros. Incluso hace poco en internet están subiendo. ¿Qué son peces abisales? Sí. ¿Qué son? Los peces abisales son precisamente peces que viven en las profundidades del mar, donde no entra la luz. Me encanta esta página. Sí, el pez Qué diablo trabajo. el pez diablo es como el pez Me Too, ¿no? Por esa forma, como quieres ser brusco, pues yo te absorbo y te desaparezco. Bueno, y aquí también pues hay de todo, ¿no? Aquí hay moluscos, este es un pez ángel, estos son zooplancton, este es un pez elefante, este es un gusano, este es un... Bueno, hay diferencias entre medusas y diferentes cuerpos gelatinosos dependiendo de la locomoción, en fin. Claro, y algo que enaltece el libro también es la forma como el lector no solamente tiene que detenerse en las imágenes y no llega a una lectura plena del libro si no lo hace. Entonces, la investigación de esta naturalista que tengo aquí a mi lado, que es ilustradora felizmente, no deja nada al azar la posibilidad de nuevo de una realidad recreada desde lo fantástico, pero con la base de la realidad. Sí, es decir, esa historia del pez diablo es bastante alucinante, ¿no? Pues una hembra que decide cuántos espermatozoides fecunda, o si en las profundidades abisales se habla de espermatozoides, no sé, bueno, pero es una peculiaridad en la cual todo puede ser comprobable de una manera científica, pero lo que no es comprobable es lo que siempre agrega la literatura al mundo, y es la mirada singular de la fantasía. Estoy muy sorprendida, de verdad, los admiro muchísimo. Otra cosa que quería hablar sobre la imagen era un poco los colores del libro, la paleta de colores del libro. No es una crítica destructiva, ni mucho menos. El libro, estamos acostumbrados a ver libros, álbumes últimamente con colores muy saturados, como con mucha información y movimiento, que yo creo que cada vez se va heredando de una necesidad audiovisual, creo, en respuesta a las redes sociales un poco, como a siempre querer llamar la atención. La saturación de colores me remite a pensar en eso, pero tu arte, Sandra, es muy opaco, deja como muchas preguntas, hay grises, y sí, ¿haces esto para comunicarnos algo? ¿O es la paleta que a ti te gusta? Pues o sea, es la paleta que a mí me gusta y siempre me he preguntado por qué. Lo que tú decías, por ejemplo, una vez una jefe mía en el tiempo me decía, pero es que tú eres muy terrosa. Y es eso, a mí me gusta los colores tierra, todo es natural. Entonces la paleta de este libro, todos los papeles son como, o sea, son naturales,
y las fotos no están retocadas, sino el color del libro lo dan los papeles. Es eso. ¿Y por qué soy así? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ni idea. Pero claro, siento que es una apuesta editorial igual, como un riesgo de cierto modo mantenerse fiel a este tipo de paleta. Totalmente, porque lo que se usa es primero la ilustración digital, segundo los colores vivos y tercero están muy de moda los colores que son neón, además. Hay algo que ahora le preguntabas a Sandra que por qué era así. Tú lo puedes ver aquí en los anaqueles de la librería y de cualquier librería. No son criaturas muertas los libros, no son papeles polvorientos, ni mucho menos. Son grandes respuestas que se dan a grandes preguntas. De nuevo vuelvo con la historia de los escritores que trabajan una novela 4, 5, 6 años o el límite que sea. Siempre es una apuesta con una gran pregunta que se resuelve en una respuesta narrativa. Que fracase o no, ya es un azar editorial, ya es un azar del mundo, ya es un azar del gusto de esa época, y lo hemos visto en muchos libros que se vuelven clásicos porque salieron cuando en el momento el público no estaba adecuado para la sexualidad que podían estar mostrando, para los dilemas cruciales de los personajes, para el temperamento mismo, y tuvo que pasar 50 años, mucho tiempo después, para que libros, por ejemplo como Stone, que se volvió sorprendentemente aquí en Bogotá un éxito, y yo decía, pero ese es un libro profundamente gris, triste, melancólico y hiperliterario, pero se leyó tumultuosamente el libro de John Williams. Y esto es también una gran respuesta en varios sentidos a muchas preguntas. Por eso vuelvo a lo de la complicidad, obviamente compartida, es una redundancia decirlo. Te doy esta pregunta hecha solución poética para que tú prolongues el poema. Que el libro es un libro álbum, sí, pero es un libro que yo lo considero antes que nada un libro de poesía ilustrada, y un libro de poesía ilustrada alrededor de la gran metáfora del ser humano que es el amor. Y sigamos hablando del amor. Huguito, todos aquí que te conocemos, no pasa 2 oraciones sin que nombres a Genoveva. ¿Cómo ha sido mostrarle al mundo un poema de amor autobiográfico y tan íntimo? Háblanos. Pues como es la desnudez, siempre que te atreves a publicar, mientras estás del lado acá de la mecánica editorial, estás protegido y más frágil, porque no tienes todavía la certeza que te da un libro publicado y la certeza que te da un editor que te dice, como en este caso que fue muy sorprendente, con Sandra firmamos el contrato 2 meses antes de la Feria del Libro, y Gabriela dijo, este libro va para la feria. Le dije, pero Gabriela, la feria es en 2 meses, este libro va para la feria. Y no hubo una imposición del tiempo para el apresuramiento, sino el cuidado que se ve en el libro. Entonces la forma de la desnudez es muy emocionante porque es compartir un secreto que te hace feliz en un mundo que no precisamente te hace muy feliz, menos en este mundo crispado en el que estamos ahora como un cactus. Pero te lo voy a responder como le respondió a un periodista que me hizo una pregunta muy desconcertante cuando publiqué mi segunda novela, que es una novela de amor. Y él venía con la militancia de la realidad y la mala conciencia ante Colombia y la violencia y las masacres, etcétera, todo el repertorio del horror que conocemos. Y me dijo, ¿usted por qué publica una novela de amor en un país tan violento como el nuestro? Y yo le dije, pues por eso. Pues no sabía qué más, no iba a elaborar, pero me desconcertaba en el sentido en el que, claro, era una pregunta con un registro muy intimidante,
como si el amor te creara una culpa por ser feliz frente a la desgracia generalizada. Y yo creo que es lo contrario. Cuando has tenido un amor afortunado y lo masificas en lo que es el objeto de un libro, pues esperas que algo de ese brillo le quede al lector, y pues esa es mi ilusión. Y pues con el brillo de las ilustraciones de Sandra, pues el brillo es como para iluminar un estadio con este libro. Cuando hablas de la gracia de Genoveva, ¿se te viene a la cabeza esa luz, justamente? Todo el tiempo, pues por eso todos mis libros son dedicados a Genoveva. Y sin duda es una presencia que lo garantiza. Entonces por eso es que la nombro cada dos frases. Muy lindo. Bueno, no sé si en el público tienen alguna pregunta. Les gustaría abrir un poco más la conversación, porque yo quería preguntarte sobre tu proceso creativo con la poesía, justamente. Ayer estaba pensando en cómo hablar sobre el poema, y es un poema con una rima sonante. Esta rima es la que coincide solamente en las vocales, no en el sonido de las consonantes. Como no en las consonantes, solamente en las vocales. Esto, o sea, es significativo para ti cuando construyes el poema. Eres una persona muy metódica, como buscas alguna estructura a la que te apegues, o cómo es tu proceso de escritura. Es más por la musicalidad que te va llevando, porque intenté encontrar la fórmula del poema, pero no la lograba encasillar. Esto es un sonido, ¿qué es esto? El poema para mí está en la música que aprovecha la tradición literaria de los cantantes, sobre todo en lengua inglesa, y con esto quiero mencionar a Bob Dylan, que ha sido siempre una referencia permanente en muchos trucos de memoria que tiene la poesía. Por ejemplo, repetir un estribillo cada 100 versos. Eso siempre es algo que en la música se hace premeditadamente para que el que está escuchando la canción tenga una forma fácil de recordarla para caer de nuevo en el estribillo. Y esa manera como va tejiendo las historias Dylan, en el sentido en el que va contando sobre amores desafortunados, sobre viajes, sobre la guerra, sobre Vietnam, sobre muchas cosas que no vale la pena mencionar en detalle para no extendernos, pero no es solamente él, es la gran tradición de la tradición musical pop, que es Peter, Paul and Mary, es Leonard Cohen, es Bob Dylan, es grandes canciones de Rod Stewart, por ejemplo, y del rock, porque el inglés tiene una forma de resumir en un golpe sonoro lo que la plasticidad del español a veces queda escasa, pero la resuelve de otra manera, porque otro gran maestro que yo he tenido es Paco Ibáñez, por ejemplo, cuando él traduce a su música la gran tradición de la generación del 27, del siglo de oro, y es buscar esa estructura, pero pues te voy a confesar un secreto ya todos, no es un secreto tampoco ni que estuviera aquí, mi caja de Pandora es este micrófono, no, es simplemente, a mí me interesa que en la poesía el lector sienta que no está en la impostación de lo que supone que es la poesía, que lo lea como una mano entrando al agua y que le quede la metáfora en las ideas, pero apoyadas en las palabras, por supuesto. Esto te lo digo con el único poema mío que yo me sé, que es de un dístico, 2 líneas, que se llama Grain de Beauté, que en francés es lunares, granos de belleza. Y dice: cada lunar de tu cuerpo es un punto hacia el infinito. Y pues que cada quien lo interprete como quiera cuando se lo diga a su amante. Ay, Víctor. Sandra, te quería hacer una pregunta que podía sonar, no sé, anecdótica, vacía, pero acá dibujas al muchacho. Y también
tenías que dibujar a Genoveva. Genoveva nombrada y el muchacho suponemos que es Huguito. ¿Cómo te sentiste al retratarlos? ¿Intentaste encontrar su rostro fidedigno o solo querías imaginar? No, para nada. Yo debo confesar que sí, como lectora estaba así como intentando encontrar la nariz de Huguito. No, o sea, se dio naturalmente. Lo que sí es que pues Genoveva en el transcurso de la historia se transformó en una chamana guayú, precisamente porque la historia, por la misma historia que es que Genoveva es la que ve más allá. Entonces eso tenía que, o sea, el que ve más allá tendría que ser, para mi concepto, o una chamana o una científica. Entonces, como era todo tan natural, la puse de esta manera, como chamana. Y me preguntaron que por qué guayú en la anterior presentación de la Feria del Libro, y yo también me salió natural. Digamos que el único contacto que yo he tenido con indígenas reales, no de hola, ¿cómo estás?, sino de pasar un tiempo largo, fue una vez que estuve en Palomino un mes y conocí a 2 guayús. De pronto fue por eso, pero se dio como casi sin pensar. ¿Me parezco a Gabriela? No. Pues, No eres mucho más guapo, Huguito. Perdón, Genoveva. no, pues voy a guardar esa frase para momentos de crisis de autoestima. Bueno, yo quisiera cerrar pensando en que el amor es justamente eso, como que la gracia es revelar, quitarnos el velo de los ojos, poder ser tan altos como Genoveva y dejarnos ver como Genoveva mira el horizonte, así también de pronto en el amor encontramos ese horizonte. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. El libro de Huguito lo encuentran en secciones, espero que vayan corriendo a comprarlo y a ver todas las ilustraciones de Sandra. Qué trabajo tan increíble, de verdad. Gracias.